¿Alguna vez has sentido que un pensamiento inesperado cruza tu mente justo en el momento en que más lo necesitas? Esa sensación de que alguien parece susurrarte respuestas cuando enfrentas una decisión difícil. ¿Y si te dijera que esa voz, ese pensamiento, no es casualidad, sino que es Dios hablándote directamente? En medio de tus dudas y pensamientos más profundos, Dios te envía mensajes, advertencias y revelaciones. Sin embargo, pocos saben cómo escucharlo. La mayoría cree que para oír a Dios es necesario un milagro visible o una experiencia sobrenatural, pero la verdad es que Dios te habla todos los días, y tal vez no te has dado cuenta. Puede ser un pensamiento que llega como un destello de luz, un sentimiento en el corazón, o una idea que parece surgir de la nada. Dios usa tu propia mente como un canal para comunicarse contigo, pero hay un secreto. Solo aquellos que aprenden a interpretar su voz pueden recibir su guía y dirección. Hoy, en este estudio profundo y revelador, te mostraré cómo Dios habla a través de tu mente y cómo puedes aprender a reconocer su voz con total claridad. Descubrirás que muchas de esas ideas que has ignorado o descartado podrían haber sido mensajes divinos diseñados para cambiar el rumbo de tu vida. Pero antes de revelarte estos secretos, quiero que escribas en los comentarios la frase Señor, háblame y guíame. Porque cuando declaras esto, estás abriendo tu corazón y tu mente para recibir la voz de Dios con más claridad. Dale me gusta a este vídeo, porque eso ayudará a que YouTube muestre este mensaje a más personas que necesitan escuchar a Dios hoy. Y cuando lo hagas, estarás ayudando a difundir la palabra de Dios y serás un instrumento en sus manos. Muchos de los que ven estos estudios no tienen una iglesia cerca, y este contenido se convierte en un refugio espiritual para ellos. Por eso, te animo a que participes desde el principio. Escribe en los comentarios Paz en Cristo para demostrar tu compromiso con la fe y unirte a esta comunidad de creyentes que buscan la voz de Dios. Y un aviso importante. La penúltima enseñanza de este estudio contiene una revelación clave que podría desbloquear una bendición en tu vida. No te vayas antes de escucharla. Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede transformar por completo tu relación con Dios. Comenzamos con el estudio, el llamado de Samuel, cuando Dios te habla y no lo reconoces. Imagina que estás acostado en tu cama, en la oscuridad de la noche, y de repente escuchas una voz que te llama por tu nombre. No es un ruido externo ni algo que puedas ver con tus ojos, pero es tan claro y real que sientes la necesidad de responder. Esto fue exactamente lo que vivió el joven Samuel cuando Dios le habló por primera vez. En el libro de 1 Samuel 3, la Biblia nos cuenta que Samuel servía en el templo bajo la dirección del sacerdote Eli. Una noche, mientras dormía, escuchó su nombre con claridad. Samuel, Samuel. Pero Samuel, sin reconocer la voz de Dios, pensó que era Elí quien lo llamaba. Corrió a donde estaba el sacerdote y le preguntó, «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?» Pero Elí le respondió que él no lo había llamado y le dijo que volviera a acostarse. Esto ocurrió 3 veces, hasta que Elí, con su sabiduría, comprendió que era Dios quien estaba llamando a Samuel. Entonces le enseñó cómo debía responder la próxima vez que escuchara la voz. Si vuelves a oír la voz, di, habla, Señor, que tu siervo escucha, 1 Samuel 3, 9. Y cuando Samuel hizo esto, Dios comenzó a revelarle sus planes y lo convirtió en uno de los profetas más importantes de la historia. Dios te habla, ¿pero lo reconoces? Muchos creyentes hoy están en la misma situación que Samuel. Dios les habla, pero no reconocen su voz. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido una fuerte sensación en tu corazón, una advertencia en tu mente, un pensamiento insistente que parece venir de la nada? ¿Cuántas veces has sentido que algo dentro de ti te dice que hagas algo o que te detengas? Tal vez lo has ignorado, pensando que era solo tu imaginación, o quizás, como Samuel, has buscado respuestas en lugares equivocados, preguntando a otras personas en lugar de preguntar directamente a Dios. La verdad es que Dios sigue hablando a su pueblo, no siempre con una voz audible, pero sí a través de pensamientos, sentimientos y señales que pone en nuestro camino. Pero hay un problema. Si tu corazón y tu mente no están preparados para reconocer su voz, podrías estar ignorando los mensajes más importantes de tu vida.
Los obstáculos que te impiden escuchar la voz de Dios. ¿Por qué Samuel no reconoció la voz de Dios al principio? Porque nunca había experimentado algo así antes. No estaba entrenado para distinguir la voz del Señor. Y lo mismo ocurre contigo. Dios puede estar hablándote ahora mismo, pero si no estás en sintonía con Él, si tu mente está demasiado ocupada con preocupaciones, dudas y distracciones, no serás capaz de escucharlo. Algunas de las cosas que bloquean la voz de Dios en tu vida son: el ruido del mundo. Estamos rodeados de información, redes sociales, televisión, problemas y responsabilidades. Con tanto ruido, es difícil escuchar la voz suave de Dios. El pecado no confesado. Cuando hay pecado en nuestra vida, nuestro corazón se endurece y nos volvemos insensibles a la dirección del Espíritu Santo. La falta de tiempo con Dios. Si no lees la palabra, si no buscas a Dios activamente, es como si tuvieras un teléfono sin señal. Dios te está llamando, pero no puedes recibir su mensaje. La duda y el miedo. Muchas veces Dios nos habla, pero no queremos creerlo. Dudamos de que sea su voz y tememos tomar una decisión basada en lo que sentimos. Pero aquí está la buena noticia. Tú puedes aprender a reconocer la voz de Dios con claridad. ¿Cómo entrenar tu mente para escuchar a Dios? Samuel necesitó la guía de Elí para entender que era Dios quien le hablaba. Tú también puedes aprender a reconocer su voz si sigues estos principios. Dedica tiempo a Dios diariamente. Así como entrenamos nuestros oídos para reconocer la voz de un ser querido, necesitamos entrenar nuestro espíritu para discernir la voz de Dios. Ora con sinceridad y humildad. No necesitas oraciones complicadas. Solo dile a Dios: Señor, quiero aprender a escuchar tu voz. Háblame y enséñame a reconocer cuando eres tú. Lee la Biblia con un corazón abierto. La palabra de Dios es el principal medio a través del cual Él nos habla. Si quieres escucharlo más, necesitas conocer su palabra. Presta atención a los pensamientos y sensaciones que se repiten. Muchas veces Dios te hablará a través de pensamientos persistentes que traen paz y dirección a tu vida. Escucha a Dios en el silencio. Apaga el ruido externo y pasa tiempo en quietud. A veces el problema no es que Dios no está hablando, sino que no estás en un ambiente donde puedas escucharlo. Dios quiere hablarte. La pregunta es: ¿estás escuchando? Si alguna vez has sentido que Dios te hablaba pero no estaba seguro, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a escuchar tu voz. Quédate conmigo, porque en el siguiente bloque te revelaré cómo diferenciar los pensamientos que vienen de Dios de aquellos que provienen de tu propia mente o incluso del enemigo. Dios habla en un susurro. El encuentro de Elías con la voz suave de Dios. Muchas veces los creyentes esperan que Dios les hable con señales visibles y estruendosas, como si su voz tuviera que venir con rayos y truenos. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios muchas veces habla en lo más profundo de nuestra mente y corazón, en un susurro suave y delicado. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la historia del profeta Elías. Después de haber enfrentado a los falsos profetas de Baal y haber sido perseguido por la reina Jezabel, Elías huyó al desierto, desesperado y temeroso. En su angustia, llegó al monte Horeb y allí buscó la voz de Dios, esperando que el Señor se manifestara con poder. La Biblia nos dice que primero vino un fuerte viento que sacudió las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto que estremeció la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino un fuego ardiente, pero Dios no estaba en el fuego. Y finalmente, después de todo el ruido, vino un susurro apacible, y en ese susurro estaba Dios. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió a la puerta de la cueva. 1 Reyes 19, 12-13. Dios no siempre habla con estruendo. A veces su voz es un susurro en tu mente. Esto nos enseña algo profundo. Dios puede hablarte en los momentos más silenciosos, en lo más profundo de tu alma, cuando apagas el ruido del mundo y te dispones a escucharlo. Tal vez has estado esperando que Dios te hable con grandes señales, pero Él ya te ha estado hablando en tu interior, con pensamientos de paz,
de corrección y de dirección. Esos pensamientos que llegan en medio de la oración, esa sensación de tranquilidad cuando tomas la decisión correcta, ese aviso sutil cuando estás a punto de cometer un error, es la voz de Dios en tu vida. ¿Cómo aprender a escuchar la voz apacible de Dios en tu mente? Silencia el ruido. En un mundo lleno de distracciones, aprender a escuchar la voz de Dios requiere apagar el ruido de la televisión, las redes sociales y los pensamientos innecesarios. Aprende a meditar en su palabra. No se trata solo de leer la Biblia, sino de detenerte a reflexionar sobre lo que Dios te está diciendo a través de ella. No ignores los pensamientos que traen paz. Si una idea te llena de serenidad y dirección, si te acerca a Dios y te aparta del pecado, es posible que sea su voz guiándote. Ora y espera. Muchas veces oramos esperando respuestas inmediatas, pero Dios habla cuando sabe que estamos listos para escucharlo. Dios está hablándote ahora mismo. Tal vez has estado buscando respuestas, esperando que Dios te dé una señal, cuando en realidad Él ya te ha estado susurrando la respuesta en tu interior. Tal vez ha sido esa voz en tu corazón que te ha dicho que confíes, que dejes de preocuparte, que des un paso de fe, que dejes atrás ciertos hábitos o que te acerques más a Él. Pero aquí está la clave. Dios solo se revela a quienes realmente lo buscan con un corazón dispuesto. ¿Estás listo para escuchar el susurro de Dios en tu mente y corazón? Si sientes que Dios te ha hablado en momentos de quietud y quieres aprender a escucharlo mejor, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a escuchar tu voz en el silencio. Y no te vayas, porque en el próximo bloque te revelaré cómo distinguir entre la voz de Dios, la voz de tu mente y la voz del enemigo. Esta enseñanza puede transformar completamente tu vida espiritual. Distinguiendo la voz de Dios, la voz de tu mente y la voz del enemigo. Si Dios habla a través de nuestra mente, entonces surge una pregunta crucial. ¿Cómo saber cuando un pensamiento viene de Dios, cuando es solo nuestra imaginación y cuando es el enemigo intentando engañarnos? Esta es una de las mayores luchas espirituales que enfrenta un creyente. La Biblia nos advierte que no toda voz que escuchamos en nuestra mente proviene de Dios. Algunas vienen de nuestros propios deseos, de nuestras emociones y miedos, y otras son mentiras del enemigo que intentan desviarnos del camino correcto. La clave para discernir la voz de Dios es conocer las características de cada tipo de pensamiento. La voz de Dios. Dios es un Dios de orden y paz. Cuando Él te habla, su voz trae claridad, dirección y edificación. Su voz nunca genera confusión, miedo o condenación sin esperanza. Señales de que un pensamiento viene de Dios. Trae paz a tu corazón, incluso cuando te desafía a hacer algo difícil. Está alineado con la palabra de Dios. Dios nunca te dirá algo que contradiga la Biblia. Te guía hacia el bien, hacia el arrepentimiento, el perdón y la obediencia a su voluntad. Llega con persistencia, como un susurro constante que se repite en diferentes momentos. Fortalece tu fe y confianza en Dios. Ejemplo: imagina que sientes el impulso de llamar a alguien con quien tuviste un conflicto para pedir perdón. Aunque no es fácil, hay paz en tu corazón cuando piensas en hacerlo. Ese pensamiento podría ser la voz de Dios guiándote. La voz de tu mente. Nuestra mente es un campo de batalla donde se mezclan nuestras emociones, experiencias pasadas y pensamientos automáticos. Algunos de estos pensamientos pueden ser buenos, pero otros pueden estar influenciados por el miedo, el estrés o los deseos personales. Señales de que un pensamiento proviene de tu propia mente. Depende de tu estado emocional. Si estás triste, el pensamiento será negativo. Si estás feliz, será positivo. Cambia constantemente. Un día piensas una cosa, al siguiente piensas otra. Se basa en lógica y razonamiento humano, no en fe. No siempre trae paz, sino preocupación y análisis excesivo. Ejemplo: estás en una crisis económica y tu mente te dice que la única solución es endeudarte más. Ese pensamiento no proviene de Dios, sino de tu propia preocupación y desesperación. La voz del enemigo. Satanás es el padre de la mentira, Juan 8:44,
y una de sus estrategias más peligrosas es plantar pensamientos falsos en nuestra mente para alejarnos de Dios. Él intentará disfrazar sus mentiras para que creas que son tuyas o incluso que vienen de Dios. Señales de que un pensamiento proviene del enemigo. Te llena de miedo, ansiedad y desesperanza. Te incita a pecar o a tomar atajos en contra de la voluntad de Dios. Te hace dudar del amor y la fidelidad de Dios. Te acusa, te hace sentir indigno y sin valor. Intenta apartarte de la oración y de la lectura de la palabra. Ejemplo, tienes un problema en tu vida y de repente un pensamiento cruza tu mente. Dios no te ama, Él no te escucha, tu situación nunca cambiará. Ese pensamiento no viene de Dios, sino del enemigo que intenta debilitar tu fe. ¿Cómo fortalecer tu discernimiento espiritual? Para aprender a diferenciar la voz de Dios de las otras voces, necesitas entrenar tu espíritu. Aquí te dejo 4 claves poderosas. Llena tu mente con la palabra de Dios. Mientras más conozcas la Biblia, más fácil será identificar si un pensamiento está alineado con Dios o no. Pasa tiempo en oración. No solo hables con Dios, sino también tómate el tiempo para estar en silencio y escuchar. Examina el fruto del pensamiento. Pregúntate, ¿este pensamiento me acerca a Dios o me aleja de Él? Rechaza los pensamientos negativos y confróntalos con la verdad de Dios. Si el enemigo te dice, eres un fracaso, responde con la Escritura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Dios quiere hablarte con claridad, pero es tu responsabilidad entrenar tu mente para distinguir su voz. ¿Estás listo para escuchar a Dios con más claridad? Si hoy entiendes la importancia de aprender a discernir la voz de Dios, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a reconocer tu voz por encima de todas las demás. Y no te vayas, porque en el próximo bloque te revelaré las diferentes formas en las que Dios puede hablarte, incluyendo sueños, visiones y pensamientos divinos. Las diferentes formas en las que Dios puede hablarte. Dios es un Dios vivo, y Él siempre ha estado hablándole a sus hijos. El problema no es que Dios haya dejado de hablar, sino que muchas personas han dejado de escuchar. A lo largo de la historia, el Señor ha usado diversos métodos para comunicarse con la humanidad, desde la voz audible hasta sueños, visiones, pensamientos, señales y circunstancias. Dios tiene muchas maneras de hablarte. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios te está hablando, pero simplemente no lo has notado? Hoy vamos a explorar las principales maneras en las que Dios nos habla y cómo puedes estar más atento a su voz. Dios habla a través de su palabra, la Biblia. Este es el método más seguro y confiable por el cual Dios nos habla. Si quieres escuchar a Dios, lo primero que debes hacer es sumergirte en la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Dios nunca te dirá algo que contradiga su palabra. Si alguna vez tienes dudas sobre un pensamiento o una decisión, la mejor manera de saber si es de Dios es comparándolo con lo que la Biblia enseña. Ejemplo, has estado pasando por un tiempo de preocupación e incertidumbre sobre tu futuro. Abres la Biblia y lees: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Ese versículo llega justo cuando más lo necesitabas. Eso no es una coincidencia, es Dios hablándote a través de su palabra. Claves para escuchar a Dios a través de la Biblia. Lee la palabra con un corazón dispuesto. No busques solo respuestas rápidas, sino comprensión profunda. Ora antes de leer, pidiendo que Dios te revele su mensaje. Presta atención cuando un versículo parece saltarte o quedarse en tu mente. Dios habla a través de pensamientos y sentimientos internos. Dios puede hablarnos a través de pensamientos que surgen en nuestra mente. Estos pensamientos pueden llegar como ideas, advertencias o impulsos internos que nos guían. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Ejemplo. ¿Has estado sintiendo que deberías acercarte más a Dios, orar más y dejar ciertos hábitos que te alejan de Él?
Esa idea no ha sido impuesta por nadie, simplemente ha estado en tu mente constantemente. Ese pensamiento puede ser Dios hablándote, instándote a cambiar. ¿Cómo saber si los pensamientos vienen de Dios? La clave es preguntarte, ¿este pensamiento me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Este pensamiento me llena de paz o de ansiedad? ¿Está alineado con la Biblia? Si la respuesta a estas preguntas es positiva, es muy probable que sea Dios quien te está guiando. Dios habla a través de sueños y visiones. Dios ha usado sueños y visiones para comunicarse con su pueblo desde los tiempos antiguos. A veces, mientras dormimos, Dios puede enviarnos un mensaje a través de un sueño. Porque Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras duermen. Job 33, 14-15. Ejemplo bíblico. José, el esposo de María, recibió en sueños la advertencia de llevar a Jesús y a María a Egipto para protegerlos de Herodes. Mateo 2 y 13. Ejemplo en la vida cotidiana. Has estado orando por una respuesta de Dios, y una noche sueñas con algo que parece ser la solución a tu problema. Si ese sueño está alineado con la palabra de Dios y trae paz a tu corazón, podría ser un mensaje divino. ¿Cómo saber si un sueño es de Dios? Te deja con un sentimiento de paz y claridad. Confirma algo que Dios ya ha estado hablándote. No contradice la Biblia. Precaución, no todos los sueños son de Dios. Algunos pueden ser simplemente resultado de nuestro subconsciente o de nuestras preocupaciones diarias. Por eso es importante orar y pedir discernimiento antes de actuar basándonos en un sueño. Dios habla a través de otras personas. Dios a menudo usa a otras personas para hablarnos. Puede ser a través de un pastor, un amigo, un mensaje en una predicación o incluso alguien inesperado. Ejemplo bíblico. Dios usó al profeta Natán para hablarle al rey David y confrontarlo sobre su pecado. 2 Samuel 12, 1-14. Ejemplo en la vida diaria. Has estado orando por una dirección en tu vida, y de repente alguien te dice exactamente lo que necesitabas escuchar, sin saber que tú estabas buscando una respuesta. Ese puede ser un mensaje de Dios a través de esa persona. Clave para saber si un mensaje de alguien viene de Dios. Está alineado con la Biblia. Confirma algo que Dios ya ha estado poniendo en tu corazón. Te lleva a la edificación y no a la confusión. Precaución. No toda palabra que viene de otros es necesariamente de Dios. Es importante evaluar todo consejo a la luz de la Escritura y con discernimiento espiritual. Dios habla a través de circunstancias y señales. Dios también usa las situaciones de la vida para hablarnos y guiarnos. Ejemplo. Has estado orando para saber si debes tomar un nuevo empleo, pero cada puerta se cierra. Tal vez Dios está cerrando esas puertas porque tiene algo mejor para ti. Otro ejemplo. Estás considerando mudarte a otro país, pero en poco tiempo todo comienza a alinearse perfectamente. Se abren oportunidades inesperadas, conoces a personas clave y sientes paz en tu corazón. Eso puede ser Dios mostrándote que es el camino correcto. ¿Cómo saber si una circunstancia es una señal de Dios? No es forzada, sino que se da de manera natural. Está alineada con la palabra de Dios. Te trae paz en lugar de confusión. Conclusión. Dios está hablándote ahora mismo. Dios no ha dejado de hablar. El problema no es que Dios no hable, sino que muchas veces no estamos atentos a escucharlo. Lo importante es que aprendas a discernir su voz y a estar sensible a su dirección. ¿En qué formas Dios te ha hablado en tu vida? Escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a reconocer tu voz en todas las formas en que hablas. Y quédate conmigo, porque en el próximo bloque hablaremos de cómo saber cuándo es el momento de actuar según la voz de Dios y cuándo es mejor esperar. Cuándo actuar y cuándo esperar. La clave para obedecer la voz de Dios. Dios nos habla de muchas maneras, pero ¿cómo saber cuándo es el momento de actuar según su voz y cuándo es mejor esperar? A veces Dios nos da una instrucción clara y nos llama a dar un paso de fe inmediatamente. Otras veces,
Él nos pide paciencia y nos invita a confiar en su tiempo perfecto. La Biblia está llena de ejemplos de personas que obedecieron la voz de Dios en el momento correcto y fueron bendecidas, pero también hay casos de aquellos que se adelantaron al tiempo de Dios y sufrieron las consecuencias. Hoy aprenderás cómo discernir si Dios te está llamando a moverte o a esperar pacientemente en su voluntad. Cuando Dios dice, es hora de actuar. Dios nunca te dará una instrucción sin propósito. Cuando Dios te habla y te dice que actúes, es porque Él ya ha preparado el camino para que lo hagas. Ejemplo bíblico: Abraham y la promesa de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que dejara su tierra y su parentela para ir a la tierra que Él le mostraría, Abraham no tenía todas las respuestas ni todos los detalles, pero obedeció de inmediato. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Señales de que Dios te está llamando a actuar. Tu corazón está en paz con la decisión, aunque haya incertidumbre. Dios no te mostrará cada paso, pero te dará paz para dar el primero. Has recibido confirmación a través de la palabra, la oración y circunstancias alineadas. Dios suele reafirmar su dirección de diferentes maneras. Hay puertas abiertas. Cuando Dios quiere que des un paso, Él se encarga de preparar el camino para que puedas avanzar. Tu fe está siendo desafiada. Si la instrucción que recibes te lleva a confiar más en Dios y depender menos de ti mismo, es probable que sea de Dios. Advertencia: muchas personas esperan demasiado tiempo para actuar cuando Dios ya les ha hablado. No permitas que el miedo te paralice. Si Dios te ha dado una instrucción clara, da el paso en fe. Cuando Dios dice, espera. Tan peligroso como adelantarse al tiempo de Dios es desesperarse y tomar decisiones apresuradas cuando Dios nos está pidiendo paciencia. Ejemplo bíblico: el error de Saúl. Dios había dado instrucciones claras al rey Saúl sobre cómo debía proceder antes de la batalla. Samuel, el profeta, le había dicho que debía esperar 7 días para que él ofreciera el sacrificio. Pero Saúl, cuando vio que el pueblo empezaba a desanimarse y que Samuel no llegaba en el tiempo que él esperaba, tomó la decisión de ofrecer el sacrificio por sí mismo, en desobediencia a Dios. Tú has hecho neciamente. No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. 1 Samuel 1:13. Saúl perdió la bendición porque no supo esperar el tiempo de Dios. Señales de que Dios te está pidiendo que esperes. Falta paz en tu corazón. Si sientes ansiedad, confusión o incertidumbre, puede ser una señal de que aún no es el momento de actuar. Las puertas siguen cerradas. A veces Dios permite que las cosas no fluyan fácilmente para que entendamos que debemos esperar. No tienes confirmación clara. Si Dios aún no ha confirmado la dirección a través de su palabra, la oración o circunstancias, es mejor esperar. Estás actuando por presión o miedo. Si sientes que debes tomar una decisión rápido por miedo o por presión de otros, detente. Dios nunca te guía por la desesperación, sino por la paz. Advertencia: muchas veces el enemigo intentará engañarte para que tomes decisiones precipitadas. Aprender a esperar en Dios es una de las mayores pruebas de fe. ¿Cómo saber si Dios quiere que actúes o que esperes? Si estás en una situación en la que no sabes si moverte o esperar, aquí tienes una serie de preguntas clave que puedes hacerte. ¿Este paso me acerca a Dios o me aleja de Él? Si la decisión que vas a tomar te llevará a una mayor dependencia de Dios, es una buena señal de que estás en el camino correcto. ¿Estoy buscando respuestas en la palabra de Dios o en mi propia lógica? Dios nunca te pedirá que hagas algo que contradiga la Biblia. Si la respuesta que buscas no está alineada con su palabra, no es de Dios. ¿Tengo paz en mi espíritu? La paz de Dios es un gran indicador de que estás en su voluntad. ¿Estoy esperando señales cuando Dios ya me ha hablado? A veces Dios ya nos ha dado una instrucción, pero seguimos esperando más señales. No ignores lo que Dios ya te ha dicho. ¿Estoy tomando esta decisión por fe o por miedo?
Dios siempre nos llama a caminar por fe, nunca por miedo. Si una decisión está basada en temor, es probable que no sea el momento correcto. El secreto de la obediencia a la voz de Dios. No importa si Dios te está llamando a moverte o a esperar, la clave es la obediencia. Si quieres recibir las bendiciones de Dios, debes aprender a obedecer su voz en todo momento, sin importar si la instrucción parece lógica o no. Ejemplo bíblico: los muros de Jericó. Dios le dijo a Josué y al pueblo de Israel que marcharan alrededor de Jericó durante 7 días antes de que los muros cayeran. Desde una perspectiva humana, esto no tenía sentido, pero ellos obedecieron, y al 7º día los muros cayeron, y Dios les dio la victoria. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. Hebreos 11:30. Lección: a veces Dios nos pedirá que hagamos cosas que no parecen tener sentido. La clave es confiar en su dirección y obedecer, incluso cuando no entendemos todo el plan. Conclusión: ¿es momento de actuar o de esperar? Dios te está hablando en este momento. Tal vez te está llamando a dar un paso de fe, o tal vez te está pidiendo que esperes en su tiempo perfecto. ¿Sientes que Dios te está pidiendo que hagas algo, pero no estás seguro si es el momento? Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a obedecer tu voz en el tiempo perfecto. Y no te vayas, porque en el próximo bloque hablaremos de cómo vencer la duda y la confusión al escuchar la voz de Dios. ¿Cómo vencer la duda y la confusión al escuchar la voz de Dios? Escuchar la voz de Dios es una de las experiencias más transformadoras que un creyente puede tener. Sin embargo, muchos luchan con la duda y la confusión cuando intentan discernir si lo que escuchan realmente proviene de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado: ¿será que Dios realmente me está hablando, o solo son mis pensamientos? ¿Cómo sé si esto viene de Dios y no del enemigo? ¿Qué pasa si me equivoco y tomo una decisión incorrecta? Hoy vamos a profundizar en cómo vencer la duda y la confusión para reconocer con claridad la voz de Dios. El enemigo quiere confundirte y hacerte dudar. Desde el principio de la humanidad, Satanás ha usado la confusión y la duda como sus armas principales para alejar a las personas de Dios. Ejemplo bíblico: la estrategia de Satanás en el Edén. Cuando la serpiente engañó a Eva en el jardín del Edén, no le dijo directamente que Dios mentía. En lugar de eso, sembró duda en su corazón con una simple pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Esa duda fue suficiente para llevarla a la desobediencia. Lección: cada vez que Dios te habla, el enemigo intentará sembrar duda en tu corazón. La duda es peligrosa porque nos paraliza. Si Satanás logra hacerte dudar de la voz de Dios, te mantendrá en un estado de indecisión constante. ¿De dónde viene la confusión? Dios es un Dios de orden y claridad. Él no es un Dios de confusión. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 2:33. Si Dios no es un Dios de confusión, entonces, ¿por qué a veces nos sentimos tan inseguros al tratar de escuchar su voz? Las principales fuentes de confusión son: el ruido del mundo. Demasiada información y opiniones pueden nublar nuestra capacidad de discernir la voz de Dios. El miedo a equivocarnos. Muchas personas dudan porque tienen miedo de tomar una mala decisión. El pecado no confesado. Cuando hay pecado en nuestra vida, nuestra conexión con Dios se debilita y nos cuesta más reconocer su voz. La impaciencia. A veces queremos respuestas rápidas, y cuando Dios nos pide esperar, la impaciencia nos llena de dudas. El ataque del enemigo. Satanás quiere mantenernos en la incertidumbre para que no obedezcamos la voz de Dios. Claves para vencer la duda y escuchar claramente la voz de Dios. Si te has sentido confundido sobre si Dios realmente te está hablando, aquí tienes 6 principios bíblicos que te ayudarán a encontrar claridad. Verifica si la voz está alineada con la Biblia. Dios nunca te dirá algo que contradiga su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 12:35. Si un pensamiento o una voz te dice algo que no tiene respaldo en la Biblia, descártalo inmediatamente. Si está alineado con la palabra de Dios,
entonces puede ser su voz. Si contradice la palabra de Dios, entonces no es su voz. Observa el fruto del pensamiento. Jesús enseñó que podemos distinguir lo bueno de lo malo por el fruto que produce. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Pregúntate, ¿este pensamiento me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Este pensamiento me llena de paz o de miedo? ¿Este pensamiento edifica mi vida o me llena de confusión? Si el pensamiento te acerca a Dios, te llena de paz y te edifica, es muy probable que sea Dios hablándote. Si el pensamiento te aleja de Dios, te llena de miedo o de confusión, entonces no es de Dios. La paz de Dios es una señal importante. Dios nos guía a través de su paz. Cuando tomamos una decisión correcta, su paz permanece en nuestro corazón. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Colosenses 3:15. Si sientes paz sobre una decisión, incluso si es un desafío, esa paz es una señal de que estás en la voluntad de Dios. Si sientes ansiedad, confusión o inquietud, eso puede ser una advertencia de que aún no es el momento de actuar. Dios confirma su voz de diferentes maneras. Dios sabe que a veces dudamos. Por eso muchas veces Él confirma su dirección de distintas formas. Por ejemplo, estás orando por una decisión importante y de repente escuchas un sermón en la iglesia que responde exactamente a tu pregunta. Luego, un amigo menciona algo relacionado sin saber lo que estabas pensando. Esa repetición es una confirmación de que Dios te está guiando. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. 2 Corintios 13:1. No tomes decisiones apresuradas. Si tienes dudas sobre una decisión, espera. Dios nunca te apurará a hacer algo sin darte confirmación. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40:31. Si no estás seguro de qué hacer, detente, ora y espera en Dios. Rechaza la duda y confía en Dios. La duda es una de las armas favoritas del enemigo para debilitar nuestra fe, pero la Biblia nos dice que debemos resistir la duda y confiar en Dios. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. Cuando Dios te hable, confía en Él y obedece con fe. Conclusión: aprende a confiar en la voz de Dios. Dios no es un Dios de confusión, sino de claridad y paz. Si hoy sientes que has estado luchando con la duda y la incertidumbre, recuerda esto: Dios quiere hablarte con claridad. Si te acercas a Él, Él te mostrará su voluntad. Su voz siempre estará alineada con su palabra. Si hay confusión, espera en Dios y pídele confirmación. Resiste la duda y el miedo, y confía en su dirección. ¿Has luchado con la duda al tratar de escuchar la voz de Dios? Escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a confiar en tu voz y vencer la duda. Y no te vayas, porque en el próximo bloque revelaremos cómo desarrollar una relación más profunda con Dios para escuchar su voz con mayor claridad. ¿Cómo desarrollar una relación profunda con Dios para escuchar su voz con claridad? Escuchar la voz de Dios con claridad no es un privilegio reservado solo para algunos. Dios quiere hablar contigo todos los días, pero para escucharlo con claridad, necesitas desarrollar una relación profunda con Él. ¿Alguna vez has sentido que Dios está en silencio en tu vida? Oras, pero no sientes su dirección. Lees la Biblia, pero no entiendes lo que Dios quiere decirte. Buscas respuestas, pero solo encuentras confusión. La clave para escuchar a Dios no está en gritar más fuerte en la oración, sino en acercarte a Él con un corazón dispuesto. Hoy aprenderás cómo construir una relación tan íntima con Dios que su voz se convierta en algo claro y familiar para ti. La relación con Dios es la clave para escuchar su voz. Ejemplo bíblico: Moisés y la amistad con Dios. Moisés tenía una relación tan profunda con Dios que la Biblia dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. Éxodo 33:11. Lección: Dios no solo quiere ser tu Dios, quiere ser tu amigo. Quiere que aprendas a escucharlo como escuchas a alguien cercano y de confianza.
Pero, ¿cómo se logra una relación así? Construyendo intimidad con Dios día a día. Pasos para desarrollar una relación profunda con Dios. Si quieres escuchar a Dios con claridad, necesitas conocerlo de verdad. Aquí tienes 5 claves para desarrollar una relación profunda con Él. Dedica tiempo diario a Dios. Dios no es un desconocido con quien solo hablas cuando tienes problemas. Si quieres reconocer su voz, necesitas pasar tiempo con Él todos los días. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. ¿Cómo hacerlo? Aparta un tiempo cada día para estar con Dios. No tiene que ser una oración larga, pero sí sincera. Habla con Él como hablarías con tu mejor amigo. No solo hables, también aprende a escuchar en el silencio. Lee la palabra de Dios con el corazón abierto. La Biblia no es solo un libro de historia, es la voz de Dios escrita para ti. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Juan 8:47. ¿Cómo hacerlo? No leas la Biblia solo por obligación, sino con hambre de conocer más a Dios. Antes de leer, ora: Señor, háblame a través de tu palabra. Medita en lo que lees y pregúntate: ¿qué quiere Dios enseñarme con esto? Toma notas y aplica lo que aprendes en tu vida diaria. Ejemplo: si lees un versículo sobre el perdón y sientes que Dios te está diciendo que debes perdonar a alguien, ese es Dios hablándote a través de su palabra. Aprende a escuchar a Dios en el silencio. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Salmo 46:10. Vivimos en un mundo lleno de ruido. Dios muchas veces nos habla en el silencio, pero si nunca nos detenemos a escuchar, no podremos reconocer su voz. ¿Cómo hacerlo? Apaga el celular y las distracciones por un momento. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas orar sin interrupciones. No tengas miedo del silencio. A veces Dios habla cuando estamos en completa quietud. En lugar de solo hablar en la oración, detente y escucha. Ejemplo: tal vez en medio de un momento de quietud, sientes un pensamiento claro que te da dirección, paz o convicción. Ese puede ser Dios hablándote. Obedece la voz de Dios cuando te hable. Dios no te hablará más si no obedeces lo que ya te dijo. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Santiago 1:22. Si Dios te ha estado diciendo que dejes un hábito, que tomes una decisión o que confíes más en Él, pero sigues ignorando su voz, no esperes que te siga hablando. ¿Cómo hacerlo? Cuando Dios te hable, actúa en obediencia. No esperes entenderlo todo. Da el paso en fe. La obediencia a Dios abre las puertas para escuchar más su voz. Ejemplo: Dios pone en tu corazón que ayudes a alguien. Si ignoras ese impulso, podrías estar perdiendo una oportunidad de bendición. Pero si obedeces, aprenderás a reconocer la voz de Dios más fácilmente. Rodéate de personas que busquen a Dios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 1:20. Dios muchas veces nos habla a través de otras personas. Si te rodeas de personas que buscan a Dios, será más fácil escuchar su voz en tu vida. ¿Cómo hacerlo? Conéctate con una comunidad de fe. Ten amigos que te ayuden a crecer espiritualmente. Comparte lo que Dios te ha enseñado con otros. Ejemplo: estás pasando por una situación difícil y un amigo cristiano te dice exactamente lo que necesitabas escuchar. Ese puede ser Dios usándolo para hablarte. ¿Cómo saber si estás creciendo en tu relación con Dios? Si estás aplicando estos principios en tu vida, notarás que tu relación con Dios se fortalece. Aquí hay algunas señales de que estás creciendo espiritualmente. Sientes más paz en tu vida, incluso en tiempos difíciles. Puedes reconocer más fácilmente la voz de Dios. Tu deseo de orar y leer la Biblia aumenta. Sientes convicción cuando haces algo que no agrada a Dios. Ves cómo Dios comienza a guiarte de maneras más claras. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33.
Cuando pones a Dios en primer lugar en tu vida, su dirección se vuelve más clara y tus pasos más firmes. Conclusión: Dios quiere hablar contigo todos los días. Dios no es un ser lejano ni un juez severo que solo se comunica en momentos especiales. Él quiere ser parte de tu vida diaria, guiarte, hablarte y transformarte. Si te acercas a Dios con un corazón sincero, Él se acercará a ti. ¿Quieres desarrollar una relación más profunda con Dios? Escribe en los comentarios: Señor, quiero conocerte más y escuchar tu voz cada día. Y quédate conmigo, porque en el próximo bloque hablaremos de cómo Dios transforma nuestras vidas cuando aprendemos a escuchar y obedecer su voz. Cómo Dios transforma tu vida cuando aprendes a escuchar y obedecer su voz. Escuchar la voz de Dios no es solo un ejercicio espiritual, es un principio de transformación que puede cambiar completamente tu vida. Cuando aprendes a reconocer la voz de Dios y a obedecer sus instrucciones, todo en tu vida comienza a alinearse con su propósito. Pero, ¿cómo exactamente Dios transforma tu vida cuando aprendes a escucharlo? Hoy descubrirás las áreas en las que la voz de Dios impacta y cómo su dirección puede llevarte a una vida de bendición, propósito y victoria. La voz de Dios trae dirección clara a tu vida. Uno de los mayores beneficios de aprender a escuchar a Dios es que su voz te guía en cada decisión que tomas. Ejemplo bíblico: Dios dirigió a Abraham paso a paso. Cuando Dios llamó a Abraham, no le mostró todo el camino de inmediato. Solo le dijo que saliera de su tierra y que Él le mostraría la dirección. Y Jehová dijo a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Gracias por acompañarnos en este estudio transformador. Si deseas seguir creciendo en tu relación con Dios y aprender más sobre cómo escuchar su voz, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Déjanos en los comentarios cómo este mensaje ha impactado tu vida y compártelo con alguien que necesite escuchar la voz de Dios. Y Dios te bendiga y nos vemos en el próximo vídeo.